seguir con lo que ha sido el estudio de todo este año, que ha sido el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a este joven pastor llamado Timoteo, que estaba tomando la responsabilidad de pastorear una iglesia importante, tanto en tamaño como en influencia, que es la iglesia, o era la iglesia de Éfeso. Vamos al capítulo 5 el día de hoy y vamos a leer la porción desde el versículo 17 hasta el 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Padre, esta mañana venimos delante de ti a examinar esta porción de tu Escritura con la finalidad, como siempre, Señor, humildemente pidiendo la asistencia del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder recibirla, para poder procesarla y también para poder aplicarla, Señor. Dame la capacidad de poder explicar este pasaje de manera tal que resulte un alimento correcto a todos nosotros. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta del apóstol Pablo a Timoteo es una carta que se escribió, recuerdan ustedes, con un propósito bien específico. Y si por favor me acompañan al capítulo 3 de ahí mismo, el versículo 14 y 15, para no olvidar nunca que cuando estamos leyendo esta carta estamos hablando de un propósito bien específico. Todas las regulaciones que Pablo le transmite a Timoteo son regulaciones que van en esta dirección o que van a formar parte de este proceso. Pablo le dice en capítulo 3, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, sepas cómo debes conducirte. Vale decir, son indicaciones claramente prácticas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Y vemos a lo largo de los capítulos muchos aspectos de exhortación a Timoteo, no de sugerencia, porque ciertamente la iglesia de Éfeso, no sabemos por qué, pero la iglesia de Éfeso de alguna manera había comenzado a caer en una espiral de mala doctrina, de alguna manera de desorden y una serie de otras cosas que son tratadas directamente por Timoteo. Incluso le va a decir en algún momento que Dios no nos ha dado en la segunda carta, ¿no es cierto?, un espíritu de cobardía, sino que de dominio. ¿Por qué? Porque en definitiva era una situación que también de alguna manera estaba sobrepasando a Timoteo. ¿Ya? Al parecer, esto no tiene que ver con algo bíblico propiamente tal, pero al parecer Timoteo no era una persona de un carácter similar, por ejemplo, al del apóstol Pablo. Era más bien una persona retraída y que de alguna manera necesitaba esta exhortación por medio de lo que Pablo le escribe. Ahora, hemos visto, entonces no olvidar, para que sepas cómo debes conducirte. Vale decir, hay una forma, hay una estructura, hay un modelo. Toda iglesia es un organismo vivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto las directrices están dadas para poder conducirnos de una manera global, general, correctamente a los ojos de Dios. Por supuesto que cada iglesia en particular tiene su propia historia de vida, sus propias necesidades, sus propias correcciones, en fin. Pero todo aquello debe caer dentro de un marco preestablecido, en este caso por el apóstol Pablo.
Ahora bien, recuerden ustedes que el capítulo 5 está enseñando acerca de varias regulaciones del trato con las personas de mayor edad, del trato con las personas jóvenes, del trato con las mujeres jóvenes, del trato con las viudas, desde el punto de vista de lo que significaba principalmente aquellas que habían perdido la protección de su esposo, ya sea por muerte o por abandono o por cualquier otra cosa que pudiera darse y que era muy común. Recuerden ustedes, los desamparados, tanto mujeres como niños, era una población sumamente grande en esta época en el imperio, por las características mismas de el contexto donde se está desarrollando. Entonces era una población que requería de mucha atención también. Aunque quizás, y de hecho la situación propiamente tal no tiene las características caóticas de aquella época, hoy en nuestros días, en nuestra propia realidad, ¿no es cierto?, sigue siendo ese marco de poder justamente apoyar a aquellos que, como dice ahí, están en verdad en un punto de desamparo total. ¿No es cierto? Por eso es que el apóstol incluso regula primero los hijos, los nietos, algún familiar varón en la casa o incluso alguna mujer, hija, esposa, en fin, que tenga los recursos que puedan pararlo y por supuesto también al final también incluye a la iglesia. Entonces todos estos aspectos los está regulando y si los está regulando es porque o se estaba haciendo algo contrario o bien existía este vacío en el cual se necesitaba la instrucción del apóstol para poder ordenar el funcionamiento de la iglesia. En esa misma línea, a partir del capítulo 17, va a tocar el tema de la regulación de los pastores. La regulación de los pastores, ancianos u obispos. Y va a hacer una regulación en tres partes. Una, su sostenimiento. 2, su protección y 3, también su disciplina. Cómo deben ser disciplinados en caso de que exista un pecado, ¿no es cierto? Entonces son tres aspectos que toca en estos pocos versículos en cuanto al tema de la regulación. Lo primero que dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. El término anciano, pastor, obispo, no son 100% sinónimos, pero sí efectivamente hablan de tres categorías de hombres, ¿no es cierto?, que están trabajando en la dirección y el cuidado de la iglesia. ¿Ya? El término pastor significa principalmente aquel que ha sido llamado con un don de enseñanza, de predicación, a veces también de evangelismo, ¿no es cierto?, a dedicarse completamente al cuidado y a la alimentación del rebaño. ¿Ya? El segundo grupo tenemos los obispos, que habla también en una horizontalidad de hermanos que han sido llamados principalmente a lo que es el apoyo y la dirección de la iglesia, en tanto en términos doctrinales, en términos materiales, en fin, en todos los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de una iglesia. Y el término ancianos se aplica a ambos, porque anciano, en términos, ¿no es cierto?, de lo que se aplicaba en aquella época, haciendo la salvedad de que si el contexto determinaba edad, era edad, pero el término anciano aquí se aplica al hecho de tener cierto grado de madurez, una madurez probada, un tiempo más o menos determinado en cuanto a su presencia dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y no tiene necesariamente que ver con el don de la enseñanza propiamente tal, aunque participan también de la enseñanza. Pero eso es más o menos lo que se deja ver en estos tres términos, que algunos lo tratan como 100% sinónimos y el examen exhaustivo de la Escritura y cada uno de los aspectos donde aparece el término hacen una diferencia que incluso acá nosotros la vamos a ver. Pero no es una diferencia en, diríamos nosotros, grado, por así decir, desde el punto de vista, no existe una verticalidad desde ese punto de vista, pero sí existen funciones bien determinadas. Ahora, ambos, obispos y pastores, tienen que ser llamados ancianos porque se supone que deben ser personas con, vuelvo a insistir,
madurez, con una presencia permanente y en el tiempo también, por eso dice no un neófito cuando está dando las características. Entonces, se refiere a estos tres términos. Entonces, cuando se refiere a ancianos, se está refiriendo a aquellos que están llamados directamente al pastorado y a la enseñanza, y se refiere también a aquellos que son parte del gobierno de la iglesia. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice es los ancianos que gobiernan bien. Tenga en mente eso, hermano, que gobiernan bien. Ahora, nadie es perfecto. Los pastores, los ancianos, cometemos errores. Pero hay una diferencia entre error y pecado. ¿Ya? Hay una diferencia entre error y pecado. Muchas veces la hermandad va a sentir o le va a parecer que quizás un anciano ha tenido tal o cual condición o situación. Y eso, hermanos, por eso es tan importante esto, que nosotros como pastores, como ancianos, tenemos una misión que, dicho sea de paso, es la misión más importante sobre la faz de la tierra. Este es el trabajo más importante sobre la faz de la tierra y por el cual tendremos que rendir cuentas al mismísimo Dios. ¿Ya? Por eso es que es tan importante el concepto del temor de Dios, que debe partir por parte de aquellos que estamos dirigiendo una iglesia, aún en nuestra imperfección. Aún en nuestra imperfección. El cargo más importante o la función más importante en este mundo no es ni la ONU ni el presidente, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conduciendo el tesoro más preciado sobre este planeta, que son las ovejas de Dios. Y si usted no lo entiende así, tiene que empezar a cambiar de manera de pensar. Eso no nos hace a nosotros los importantes, a los pastores. Nosotros no somos los importantes. Los importantes somos todos nosotros que somos el rebaño de Dios, y que Dios en su soberana sabiduría y conocimiento, ¿no es cierto? Él ha determinado que ciertos hombres dediquen su vida a alimentar este precioso rebaño de Dios que va rumbo a la patria celestial. Y es el trabajo más importante, hermanos. Somos, ¿qué dice la Escritura? Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, no por un hombre, para que anuncie las virtudes de aquel que... Todo lo que eso significa. Entonces, el término gobiernan bien debe tenerlo, a lo mejor gobiernan bien, no lo tome como sinónimo que hace lo que yo quiero, o que hace lo que a mí me gusta, o que cumple mis expectativas. No es eso, hermanos. Por eso hago la diferencia entre gobernar bien, ¿no es cierto?, y pecaminosidad. ¿Ya? Y para que nosotros podamos ver que la Biblia está en sintonía, en 2 Corintios 2:16, está hablando, el apóstol Pablo, ¿viste? ¿No es cierto? Y está hablando acerca justamente del ministerio. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Está hablando de la enseñanza y la predicación del evangelio. Y para estas cosas, vale decir, para esta función de guiar la iglesia, de alimentar la iglesia, de cuidar la iglesia, Pablo se hace una pregunta retórica, que es una pregunta que nos hacemos permanentemente nosotros. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La respuesta es nadie. Por eso es que usted no va a encontrar perfección en el liderazgo. Lo que tiene que encontrar es madurez, dirección, concordancia, y también tener la gracia cuando se equivoca un pastor o un anciano. Y el camino de la equivocación, ¿no es cierto?, surge a partir justamente de que o nos damos cuenta o nos dicen, y la única dirección ante eso no es la justificación, es
el perdón. Pero otra cosa que vamos a ver es la pecaminosidad. Cuando alguien realmente está pecando, y para eso es que debemos ceñirnos principalmente a los requisitos que están establecidos en 1 Corintios 3. ¿No es cierto? Esa es una marca para que nosotros podamos ver un nivel de pecaminosidad de un anciano. Entonces, los ancianos que gobiernan bien, tengan en mente eso. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Bueno, los versículos 16 y 17 van a hablar de la honra, que en términos de lo que el apóstol enseña, dice una doble honra. La palabra honra es una palabra en el griego muy interesante que tiene que ver con no solamente recibir el respeto propiamente tal, sino que además una remuneración. De ahí viene la palabra honorario. Honorario. Entonces, en términos del origen de la palabra honorario, que hoy día se aplica a cualquier actividad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus honorarios? Tiene que ver con esta aplicación, porque el concepto honorario venía del sostenimiento a los pastores, ¿ya? Y ese especialmente es una palabra sumamente importante, es la palabra malista en el griego. Usted puede buscarlo en la concordancia Strong. Y es un adverbio, no es una palabra en sí, es un adverbio superlativo en que significa en grado más elevado, especialmente, exclusivamente. Esos tres conceptos. Esa es la diferenciación que le estaba hablando yo al principio. En horizontalidad, obispos, pastores. Ambos grupos deben ser ancianos, deben tener madurez y deben tener, ¿no es cierto?, claridad y todos los requisitos que dice Primera de Timoteo. Pero tenemos este otro grupo, ¿no es cierto?, que son los que nos dedicamos por gracia de Dios a predicar y enseñar. Y eso, mis hermanos, es un llamado. Es un llamado. Esto no tiene que ver con la preparación que debemos prepararnos. Esto tiene que ver con que Dios es el que confirma a quienes llama, ¿no es cierto?, a la labor del pastorado. Y en este caso, estos hombres desde esta época debían dedicarse, si tenían ese llamado, específicamente a lo que el Señor lo llamó. Enseñar, predicar, ¿no es cierto? Y la iglesia los sostenía, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sostenía? Pablo no está diciendo que deben tener un doble sueldo, no. Pablo está diciendo que deben sostenerse estos ancianos que gobiernan bien y que están dedicados a la predicación, a la enseñanza, a la consejería, a todo lo que implica el cuidado de las ovejas, ¿no es cierto? Deben ser sostenidos por la iglesia y deben ser sostenidos en términos siempre, lo hace así ver el apóstol Pablo, en términos generosos, ¿ya? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues no, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Entonces, hay una enseñanza de por medio en que habla justamente de que debe haber un corazón generoso a la función que realiza un pastor. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa palabra ahí es poimen, que se refiere justamente a la descripción especialmente que hacen en la primera carta de Timoteo, ¿ya? Entonces, igualdad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del concepto jerárquico, pero hay funciones distintas y que están bien determinadas. Y no todos los ancianos en las iglesias primitivas o en las iglesias a lo largo de la historia son personas que están dedicadas 100% al ministerio. No, pero son aquellos que están también a cargo de la administración, de la consejería, de la dirección y también, por supuesto, de lo que puede llamarse también un cuidado más directo del pastor. Y eso, hermanos, es sumamente importante porque debemos tener, por un lado, este concepto de generosidad y por otro lado, la misma Escritura le enseña a la iglesia las regulaciones con el tema del salario, sustento o sostenimiento, como se quiera llamar. Desgraciadamente, debido a la pecaminosidad de líderes, ¿no es cierto?, a todo nivel, en cuanto al uso de las finanzas, eso ha generado un daño muy grande en la salud de la iglesia, no solamente de esas congregaciones donde se produce eso que ya caería de alguna forma en categoría de delito, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, sino porque sale en la televisión y una serie de otras cosas y desgraciadamente el público general nos echa a todos en un mismo saco, ¿no es cierto?, en un mismo saco. Y uno muchas veces tiene que vivir dando explicaciones de dónde vive, cómo vive, por qué esto, por qué tiene acá. Entonces, es una situación que no es agradable de llevar. No es agradable de llevar. No somos nosotros los responsables, pero nos salpica a todos y todos nos mueven en el mismo saco. Y muchas veces la hermandad asume también una actitud negativa hacia el sostenimiento de un pastor por razones justamente de venir de un lugar donde lo saquearon o lo bolsearon completamente. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, es importante. Por eso es que es tan importante todo este tema de las regulaciones, porque estas regulaciones son de carácter práctico. Un pastor no tiene ninguna autoridad para decirte: quiero tu auto, quiero esto, el Señor me mostró. Nadie puede saber lo que el Señor va a mostrar. ¿Ya? Nosotros vamos haciendo iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sujetarnos a Dios, buscar la santidad, vivir en santidad, y Dios va desarrollando su plan. El plan para esta iglesia no es mi plan, es el plan de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. ¿A qué estamos mandados? A todo lo que la Biblia dice. Ahora, ¿significa eso que no vamos a tener proyección, no vamos a orar por cosas que tenemos en nuestro corazón? Claro que sí, pero eso no es garantía de que Dios tenga que cumplir todo lo que está en mi corazón. No necesariamente es algo malo y muchas veces no es malo, pero si Dios no lo produce, yo no lo voy a artificialmente a producir, hermano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regulación a esto? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. Recuerden los requisitos.
1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿No es cierto? Vale decir, no solamente no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuándo es que una ganancia se transforma en deshonesta? Cuando hay manipulación, cuando hay coerción, cuando se tienen negocios en la iglesia, cuando el pastor tiene negocios en la iglesia, cuando en definitiva, si se ha comprometido a vivir de la obra de Dios, está abierto a percibir otro tipo de ganancias. Esa es una línea gris. Yo no quiero tocarla, con profundidad porque es un área gris el tema este, ¿no es cierto? Pero creo que si una iglesia amorosamente, como es el maravilloso caso de esta, mi iglesia, nuestra iglesia, mi como parte de ella, no como mía, ¿ya? Ha sido todos los años en los cuales he pastoreado esta iglesia de una generosidad encomiable, encomiable. Y hoy no solamente conmigo, sino con aquellos que estamos también acá, como es el pastor Tadeo, como es la hermana Anita, ¿no es cierto? Nos ha permitido tener una tranquilidad en esa área, ¿no es cierto? Me ha permitido durante todo este tiempo no estar pensando, chuta, voy a terminar el tiro, voy a la consulta, tengo que hacer plata, o voy a hacer esto. No. Ahora, si después de ese esfuerzo, por eso les digo, esta parte es un área gris. O sea, lo deshonesto de frentón es la coerción, la mentira. Dios me mostró que me tenía que dar tu auto. Dios dijo que teníamos que levantar en tal lugar una nueva misión. No significa que Dios no nos llame a tomar misiones, pero no puede ser, mira, ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño que teníamos una tremenda iglesia en Coquimbo para que la gente no se tenga que estar desplazando y necesitamos juntar 100 millones de pesos para comprar un terreno. No sé, para mí eso no es algo que en definitiva provenga necesariamente o directamente de Dios, ¿ya? He visto recaudar fondos, gran cantidad de fondos, y nunca haber hecho nada. He visto con una tristeza terrible cómo iglesias norteamericanas hace más de 30 años atrás invirtieron, vieron, compraron terrenos en una región que no voy a nombrar para que se construyera un instituto bíblico de categoría. Al pasar los años, el directorio vendió los terrenos. Hoy día hay tremendos departamentos en ese lugar y nunca jamás se rindió un peso de eso. Como también he visto el otro caso probablemente. Pero tener cuidado con eso, tener cuidado con que a la gente decirle, no, tienes que dar. No, tiene que nacer de una generosidad sana de cada uno de nosotros. Y si hay una empresa en la cual Dios nos va a colocar como iglesia, también tendrá que tener una dinámica donde nunca esté de por medio el usar el púlpito para recaudar esos fondos. ¿Me entienden? O sea, todo dirigido a eso, todo dirigido a eso. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios le está proveyendo con generosidad y cada uno de nosotros también debe hacer uso de esos recursos conforme a los principios bíblicos. Hay muchos que no lo hacen, definitivamente no lo hacen. Jamás, al menos si hablo por esta nuestra iglesia, ha sido juzgado, ha sido postergado, no, nada. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es un trabajo que Dios tiene que hacer en el corazón y al final, tarde o temprano, tendrá que rendir también cuenta delante de Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos, este no es un tema especialmente fácil de predicar, ¿ya? O llevadero, porque implica hablar de aquello que es tan complicado para el mundo de hoy, que es el tema del dinero. Es el tema del dinero. Pero estamos por eso tratando de buscar esta regulación que el apóstol Pablo está haciendo. Entonces dice, no alguien que sea
o que busque ganancias deshonestas, que sea un avaro, ¿no es cierto? Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, a los pastores, ¿no es cierto?, apacentad la grey de Dios. Recuerden que el término apacentar no es solamente alimentar, sino es que es alimentar en un lugar donde las ovejas se sientan, primero que se les está dando el alimento correcto, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, que las ovejas estén alimentándose tranquilas, reposadas, no alteradas, no picaneándolas, no, hay que hacer esto. Si tú no das, no es la forma. Me da un poquito de alergia porque después de la sanitización, ¿alguien tendría un pañuelito por ahí? ¿Ya? Déjalo ahí, no, está bien. Gracias. Corte esa parte porque seguramente era el distanciamiento social. Gracias. Y la mascarilla. Gracias, Mirtita. Bueno, entonces dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Acuérdese, hay una retribución material, ¿no es cierto? Pero no es la motivación para estar en una iglesia. O para, si alguien piensa, quiero llegar al pastorado, pues en realidad quiero tener un sueldo y hacer eso nomás porque a mí me gusta estudiar la Biblia, me gusta esto. Tiene que verificar si es Dios realmente el que está llamando eso, y en su corazón siempre debe tener la tranquilidad de que no sea una motivación económica, para tener siempre limpio el posible llamado que alguien pueda tener, ¿ya? Entonces, cuidado de eso, de las ganancias en ese sentido. Por supuesto que el obrero es digno de su salario, como dice ahí, pero no debe ser la motivación principal. La motivación principal es la honra de servir a Dios y el amor al rebaño de Dios, ¿ya? Y por eso es tan importante, muchas veces, como en el caso mío, ¿no es cierto?, hemos realizado esta función como pastores o como pastor específicamente durante más o menos 10 años. Yo seguí trabajando en mi actividad anterior, laboralmente hablando, y igual pastoreaba la iglesia. O sea, nunca imaginé, honestamente, que llegaría el día en que pudiera vivir del evangelio, ¿ya? Y ese día, gracias a Dios, llegó. Y ha sido algo, también un proceso paulatino y un proceso de fe, ¿no es cierto? Y también prepararse para ese momento y todo lo que eso implica. Pero el tema es justamente lo que está diciendo aquí, no por ganancia deshonesta. No es que sea deshonesto que alguien espere una retribución por el trabajo que realiza, pero no es la motivación. Quisiera explicarme bien y no generar malos pensamientos. Ahora, ¿qué es lo terrible de esto, hermano? Que en 2 de Pedro, capítulo 2, es tan potente esto que estamos tratando ahora, que una de las características, si no la más importante, de ese control que los falsos profetas y falsos pastores y falsos líderes quieren ejercer sobre el rebaño, ¿ya? Control de todo. Una cosa es tener preocupación, una cosa es saber cómo están y otra cosa es controlar a alguien, ¿no es cierto? Controlar a alguien. Por ejemplo, es lindo cuando me dicen a mí o me llaman, familia, hermano, y me dice, pastor, vamos a estar un par de semanas ausentes porque nos vamos de vacaciones al sur. Chuta, qué bueno, hermano, gracias por avanzar, Dios te bendiga. No tengo ninguna autoridad. Hay momentos, ¿cómo que te vayas al sur?
No, pues el Señor me mostró que tenía que irte al norte. ¿En serio? Sí. Po. ¿O con qué plata? Claro, o pedir permiso. Obviamente es agradable cuando alguien me cuenta algo así, pastor, me voy a ir. ¿No es cierto? Y hay hermanos que siempre me llaman, pastor, esta semana voy a estar afuera, y ya, pucha, qué rico, disfruta el tiempo con tu familia. Pero a ver, pierde un rato. Po. No me mandaste el memo. No, quiero, en esa ridiculez que estoy diciendo, graficar lo espantoso que es el control sobre el rebaño. La palabra nunca habla de control, dice cuidado. Cuidado del rebaño. Son cosas distintas. ¿Ya? Los dictadores controlan. Los líderes cuidan. Se cuida el rebaño. ¿Ya? Pero es una característica, la ambición material es una característica de los falsos profetas. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Va a haber condenación para esta gente? Sí. ¿Somos nosotros los llamados a condenar? No. Pero sí somos los llamados a advertir al pueblo de Dios, a las ovejas de Dios. Como no tenemos un control desde el punto de vista de un chip donde anda toda esta cosa acá, tenemos que decirle, porque a veces, ¿no es cierto?, necesitamos harto discernimiento para participar de otras cosas, para escuchar otras cosas, porque la tendencia va a ser, en algunos casos, ¿no es cierto?, a estas cosas que resultan aparentemente o superficialmente muy atractivas, pero que esconden un aspecto tan vil como lo que dice aquí, ¿no es cierto? Mercadería, es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte. Entonces a la gente le interesa cuánto viene, cuánto esto, quién da, quién no da, qué va a hacer, esta cosa así. ¿Ya? Entonces, esta primera parte, volvemos a 1 Timoteo, que tiene que ver con el sostenimiento, podríamos decir, de aquellos que Dios ha llamado al pastorado, que son los versículos 17 y 18 del capítulo 5. Ahora, el mismo capítulo, pero el versículo 19 y 20 va a hablar, específicamente el 19, va a hablar del cuidado del pastor, en relación a lo que dice acá. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Hermanos, ciertamente, vuelvo a insistir, acusación de un pecado, ¿ya? Tendría un buen tiempo yo contándoles de las cosas falsas de las cuales se me ha acusado. Una cosa es que alguien le diga a otro, pucha, el gallo pesado, no me gustó, ya. Pero otra cosa es decir que yo tengo otra mujer. Otra cosa es decir que yo me he enriquecido. Otra cosa es decir que, no sé, que yo, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Claro, hay situaciones en que uno, sobre todo por mi forma de ser a lo largo de los años, ha sido que a veces uno se las da de chistoso y ofende personas. Y cuando ha ofendido personas y me lo han hecho ver, créanme que con toda mi humildad he pedido perdón porque no puedo hacer otra cosa. Pero otra cosa son acusaciones falsas, de favoritismo, de esto, de acá. Todas esas cosas que pueden nacer de un corazón que no está correctamente alineado con Dios. Créanme, el concepto o el hecho de estar en el pastorado, aunque no sea una iglesia grande o mega iglesia, toda la vida vamos a estar en el centro de la conversación en algún momento de la semana de la hermandad.
¿no es cierto? Ya sea para bien, ya sea para mal, lo que debiera hacer, lo que no debiera hacer, lo que hizo, lo que no hizo, cómo se paró, cómo se vistió, lo que dijo, todas esas cosas, todas esas cosas. Bueno, en la medida que eso se pueda evitar, perfecto. Pero otra cosa es inventar cosas. Y debe ser esto tan importante que acá la Biblia dice que no se debe admitir, es decir, ni siquiera escuchar. Se tiene que llamar, ¿no es cierto? Tienen que haber testigos, tiene que haber fundamentos, ¿no es cierto? Se tiene que hacer, entre comillas, una cierta investigación, Estoy hablando de la situación propiamente tal de pecado, ¿no es cierto? No dado al vino significa que, si el pastor, ¿sabes qué? Lo he visto 2 veces que está saltándose esa parte no dado al vino. Se toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 copas, ¿no es cierto? Y después se anda diciendo tontera, ¿ya? Si ya dice tontera sobrio, imagínate con 14 copas en el cuerpo. No debe hacerse así. Cuidado con eso, hermano. Se puede destruir un ministerio, se puede dividir una iglesia cuando empiezan este tipo de cosas, ¿ya? Vuelvo a insistir, el chisme es algo que también tiene que erradicarse permanentemente. Ojalá fuera algo definitivo, pero no es así. Los pastores a veces también tenemos tendencia a hablar de las ovejas, sí, es verdad. Debemos regularnos en eso. Pero otra cosa son las falsas acusaciones contra un pastor. ¿Por qué? No por la honra de la persona. Yo no estoy interesado en que se restablezca la honra, sino porque si una falsa acusación produce, recuerden el concepto apacentar, ya las ovejas no van a estar apacentadas, van a estar alteradas. Van a estar alteradas. Y eso es lo que realmente preocupa. Eso es lo que realmente preocupa. La honra del pastor, Dios se la devolverá o no se la devolverá. Esa es otra cosa. No quiere decir, yo quiero que tú limpies mi nombre, no. No, de verdad que no. De verdad que no. Nunca lo he visto por esa parte. Porque Dios ampara, Dios sabe las cosas. Ahora, si eso llega a ser verdad, ¿no es cierto? Si eso llega a ser verdad, el versículo 20 nos da la regulación también. A los que persisten en pecar, ¿ya? A los que persisten en pecar. Y acá, hermanos, estamos hablando de un tema que es importantísimo, que el versículo 19 y el versículo 20 son 2 aspectos fundamentales del cuidado tanto de los ancianos como de la iglesia, de el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Un anciano no debe ser acusado falsamente, es un pecado gravísimo, pero también es un pecado gravísimo encubrir un pecado de un pastor o de un anciano. También eso es. Y por favor entienda el concepto pecado, ¿ya? Porque todos decimos, sí, todos pecamos, sí, pues todos pecamos. Si nadie, yo no estoy en este púlpito sin haber pecado, estoy justamente en el mismo proceso, estoy luchando, todas las cosas. Estoy hablando de cosas que están en el capítulo 3. Marido de una sola mujer, dice el versículo 2. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿No es cierto? A veces uno puede ser imprudente, eso puede tener una corrección, ¿no es cierto? Y puede ciertamente ir cambiando esos aspectos, ¿no es cierto? Apto para enseñar, eso es un don, hay que desarrollarlo. Pero, marido de una sola mujer, es lapidario si un pastor, ¿no es cierto?, en un momento determinado tiene una relación con otra mujer. Y esto no tiene que ver con el perdón y la restauración, tiene que ver con la honra del púlpito, no del pastor en cuestión. ¿No es cierto? La congregación tiene que restaurar cuando hay arrepentimiento, tiene que restaurar, tiene que perdonar, pero es muy probable, y creo que sería una medida muy sana, que ese pastor, aunque tenga el llamado, aunque tenga el don, aunque tenga el liderazgo, ¿no es cierto?, no vuelva al púlpito.
no vuelva al púlpito. Porque ya se produce una situación difícil, ¿no es cierto?, entre la congregación. Ya se pierde digamos, la confianza y la transparencia, ¿ya? Y ya empieza a sonar distinto el mensaje. Entonces, no se trata ni de falta de perdón, ni no. Eso es una responsabilidad de todos los cristianos. Pero es importante que nosotros entendamos que hay pecados que definitivamente dañan, desde mi punto de vista, irreparablemente la posibilidad de que un pastor pueda volver al púlpito. Es posible que eso ocurra, pero desde mi punto de vista debieran pasar años, no meses, años. Y lo terrible es que muchos pastores, como tienen un don, porque el don es algo que Dios da y no quita. Uno puede escuchar pastores que estaban abiertamente en adulterio y que no solo no se arrepintieron, sino que se fueron e hicieron una segunda, entre comillas, iglesia. Y que tú escuchas sus prédicas y son 100% bíblicas. Y son buenas, porque el don está ahí. Pero la dignidad para estar ahí es la que está quebrada. Es la que está quebrada y es la que se tiene que, en definitiva, restaurar. Y si quizás en un tiempo lejano Dios le conceda otra vez, ¿no es cierto?, el uso del púlpito. No es un castigo, es un concepto de consecuencia, de disciplina, y no se trata, bueno, ya pedí perdón, ¿no es cierto?, me reconcilié con mi esposa, estamos todos bien, todo, así que ya el domingo, no. No, eso no es así, hermano. De hecho, si se hace así, se ha perdido mucho del temor de Dios, mucho el temor de Dios. Y por favor, esto tiene que ver con la vida del tiempo como pastor, no antes de ser cristiano. ¿No es cierto? No antes de ser cristiano. No porque yo voy a tener una vida de gigolo, ninguna cosa. Estoy diciendo porque es así, ¿me entiende? Es así. Entonces, la importancia de lo que nos está enseñando el apóstol Pablo acá es, en primer lugar, el sostenimiento generoso de la iglesia a un pastor o a sus pastores, aquellos que Dios los ha llamado especialmente al ministerio de la palabra. ¿Ya? Saber que ese pastor tiene una responsabilidad en primer lugar en la salud espiritual de la iglesia desde el punto de vista de la alimentación que la iglesia va a recibir. ¿Ya? El Salmo 23 habla de nuestro Señor, ¿no es cierto?, en delicados pastos. Pero nosotros dice que debemos seguir esa línea, llevar a nuestra congregación a pastos verdes y que puedan ser alimentados sin sentirse nerviosos, alterados, ¿no es cierto?, o contrariados. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que tener cuidado con las acusaciones falsas, con todo aquello que de alguna manera pretende socavar el ministerio de un pastor, no por el pastor en sí inicialmente o prácticamente, sino por lo que significa la representación que uno tiene también dentro de toda la iglesia. Y ustedes saben que un rumor se corre, y aunque sea mentira, en algún momento algo produce. Recuerden que Satanás es el engañador y es el mentiroso que nos acusa delante de nuestro Padre. Entonces, cuando ocurre esa situación, adquirimos una semejanza con Satanás, cuando estamos acusando a alguien falsamente, ¿no es cierto? O hacemos juicios de las personas solamente por un tema de piel, como se dice, ¿no es cierto? Porque no me gusta, no me agrada, en fin. Pueden haber muchas razones, o sea, increíblemente la actividad del pastor o el rol del pastor siempre va a estar en una vitrina, ¿no es cierto?, donde pueden existir buenas o malas motivaciones para hacer un comentario, que puede resultar ser una calumnia, ¿ya? Ahora, si efectivamente el pastor está en un pecado que sea corregible,
que no comprometa el púlpito, ¿no es cierto? Bueno, hay que reprenderlo, dice, y llega al punto de delante de los demás. Es decir, la iglesia debe enterarse que tal persona, el pastor X, ¿no es cierto?, cometió adulterio repetidamente, había abandonado a su mujer, esto acá, allá, se robó esto, ¿no es cierto? Se le dio una plata para abrir una misión y se compró un fondo y dijo que él era el siervo de Dios, ¿no es cierto?, y que todos los diezmos eran de él. En fin, cualquier cosa de características que tengan ese calibre. Hay otras, por supuesto, que van también con la madurez que nosotros vamos desarrollando también como pastores y como hombres, ¿no es cierto?, en relación a la forma de decir las cosas, a la forma de expresarnos, en fin, a tantas cosas que uno puede cometer también equivocaciones. También a veces, ¿no es cierto?, no saber enfrentar bien una situación que se debió haber enfrentado de otra manera, pero no con una intención destructiva, sino que simplemente inexperiencia o falta de conocimiento, falta de manejo, puede ser, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido situaciones complejas en nuestra iglesia, situaciones muy complejas, tenemos situaciones complejas a veces, y de verdad no es llegar y apegarse a un reglamento, por ejemplo. Hay cosas, porque no estamos tratando ni con empleados, estamos tratando con, en primer lugar, personas, y en segundo lugar, hermanos. Entonces, claro que uno es fácil cometer errores, ¿ya? Entonces, tener cuidado de eso, hermanos, porque yo siempre les he contado, años atrás, la consejería, siempre uno hacía consejería y a veces veía al hermano, a la hermana muy compungida, todo, y que estaba con un inconverso casado, ¿no es cierto? Y el inconverso era como la encarnación del anticristo. Y entonces uno decía, ya, pero sepárate, hermano. Entonces, ¿por qué decían? El pastor me dijo que me separara. El pastor me dijo que esto, el pastor. Y tenían razón, porque yo se los dije. Entonces, tener cuidado con esas cosas, esos son errores, no había una animadversión en hacer eso, ¿ya? Pero otra cosa es cuando se peca de verdad y cuando no hay un arrepentimiento, y a veces, les vuelvo a insistir, van a haber, desgraciadamente, pecados que van a descalificar al pastor del uso del púlpito. A lo menos pensemos en un proceso de arrepentimiento y todo de varios años, si es que se restituye a eso. ¿Ya? Y finalmente dice el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿No es cierto? Es decir, que haya imparcialidad en los criterios, haya imparcialidad, que no siempre es fácil, ¿no es cierto? Porque vuelvo a insistir, estamos en una iglesia, no en un tribunal. Cuando queremos mediar, por ejemplo, entre conflictos de hermanos, no hay un fiscal y un defensor, ¿ya? Hay hermanos que hasta que es posible que no lleguen nunca a reconciliarse, y bueno, quién sabe qué cosas se podrán hacer, pero eso significa que la iglesia debe hacerse cargo muchas veces de estas situaciones, pero no desde una óptica humana propiamente tal hablando, ¿ya? Sino que siempre ser espiritual. Lo mismo para el pastor en este caso, ¿no es cierto? Si un pastor verdaderamente está en un pecado de características finalmente destructivas, todo pecado, y entendemos este tema de todo pecado es pecado y todo eso, pero sí, hay pecados que tienen consecuencias que en algunos casos pueden resultar irreparables. Además, para que sepamos, en Santiago, que es un pasaje que también conocemos mucho, capítulo 3, versículo 1, aquí usa la palabra os hagáis, es decir, cuando nosotros a lo mejor sin tener el llamado queremos
ejercer una labor desde el punto de vista pastoral propiamente tal. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no es cierto? Si no hay temor de Dios, yo no alcanzaría a poder expresarles lo que eso significa y ha significado durante todos estos años, y le ruego a Dios que siga significando lo mismo y más por todo el resto de años que me dé. Y es el poder asumir la responsabilidad de que es Dios el que va a juzgar todo esto. Es Dios el que va a juzgar el estudio del día miércoles. Es Dios el que va a juzgar esta predicación. Es Dios el que juzga una consejería. Cuando nosotros usamos la Biblia correctamente, ¿sabes qué? Somos las palabras de Dios, no las nuestras. Por eso es tan importante el uso de la Escritura. El púlpito no es un lugar para mi opinión, es un lugar para predicar lo que Dios dice. Y eso tiene la autoridad de Dios, no mi autoridad. Dios nos ha provisto de dones para poder expresar su voluntad, no la mía, para construir su reino, no el mío, para guiar su iglesia, no la mía. Y eso, hermanos, tiene un peso espantosamente grande. Pero gracias sean dadas a Dios, que Él nos da la victoria en Cristo Jesús, y que nunca olvidamos que para esto nosotros no somos suficientes, pero Él sí, pero Él sí. Así es que nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya y espero de todo corazón, Señor, que haya sido expresada de forma correcta. Sin duda hay mucho más que sacar, Señor, de todo este pasaje y de las importantes regulaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo y por extensión, Señor, a todas las iglesias que tú has levantado en este mundo, Señor, a lo largo de todos estos siglos y hasta el final de los tiempos, Señor. Te ruego, Padre amado, que podamos asimilar esta palabra, hacernos parte, Señor, del sostenimiento, no solamente de los pastores, sino que de tu obra, Padre, aquí en nuestra iglesia en particular. Te doy gracias por todos aquellos que durante años han sido dadores generosos, Señor, de tu obra, Padre, y te doy gracias también porque a lo largo de los años y hasta aquí, Padre, y con mucho temor, esos recursos han sido administrados conforme a tu voluntad, Señor. No queremos gloriarnos de nada, Señor, ni queremos emitir un juicio sobre aquellos que no lo hacen, pero sí una advertencia, Señor, porque la palabra misma dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aleja eso, Señor, de todos nosotros, de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, y especialmente de aquellos que nos has dado la infinita responsabilidad, Señor, de guiar tus ovejas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos,